Queridos amigos, en esta oportunidad, mientras este contingente de turistas me mira a hablarle a la cámara, estamos por visitar el Palacio Schönbrunn, Scroll Schönbrunn, se dice en alemán austríaco, otro sitio característico de Viena. Ahora ya más alejados del centro, unas 10 estaciones de subte en 3 combinaciones, desde lo que era el parque, una entrada muy linda. El Palacio Schönbrunn o Schönbrunnstorn, algo así se dice en alemán austríaco. Bueno, muy bonito, muy bonito. Vamos a caminar un poquito. El sol todavía nos acompaña. Hoy nos decía el guía en uno de los palacios que visitábamos que, bueno, Viena era en los siglos pasados, en el siglo XVII y XVIII, uno de los centros culturales y artísticos de Europa. Y bueno, ese desarrollo se mantuvo ya hasta entrado el siglo XX, al punto que al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Viena tenía 2,6 millones de habitantes, o sea, 2.600.000 habitantes, lo cual la convertía en la sexta ciudad más poblada del mundo. Actualmente la ciudad en sí misma tiene 1.800.000 habitantes. A mí me había parecido un poco más, y el área metropolitana, o lo que es los suburbios, tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes. El subte de Viena es muy moderno, es muy bueno, las estaciones son muy grandes y tienen salidas que abarcan direcciones y lugares bastante distantes entre sí. Y si uno llega a la estación a la que tiene que llegar, pero se equivoca la salida, le puede costar una caminata de 25 o 30 minutos, como nos acaba de suceder, lamentablemente. Eso pasa porque todo este complejo ferroviario casi como que divide la ciudad, y después volver a retomar lleva toda una caminata hasta llegar a cruzar este puente. Si alguien que ve este video puede aportar alguna solución mejor, bienvenida será. Trencitos en Viena, como en Berlín y como en Praga, existen los subway, los subtes, y también existen los tranvías. En el caso nuestro, aquí en Viena, no le hemos encontrado la vuelta, no le hemos captado la onda a los tranvías y nos hemos manejado exclusivamente en subtes. Realmente es un muy buen sistema de transporte. Los adolescentes despuntando el vicio en este campo de básquet público. Y aquí el recinto que nos alberga en Viena, el Wombat Hostel. Como referencia, es uno de los 2 Wombat Hostel que hay acá en Viena. Este es el que más lejos está del centro histórico, pero es bonito. Wombats, The City Hostel, The Place. Quizá lo más importante que podemos decir es que el precio es de 11 euros por noche, empieza compartida. Este es el bar, abierto hasta las 10 de la noche. 1,50 € la copa de vino, 2,80 € el vaso de medio litro de cerveza tirada. Una terraza que está ahí arriba, simplemente un lugar para fumar, abierta también hasta las 10 de la noche. Un metegol, un pool. Bueno, algunos nombres de tragos que quizás si los pidiéramos en español no quedaría muy bien. Bueno, completamos un poquito. Acá tenemos la cocina.
Para ser franco no la hemos utilizado, pero se puede venir y cada uno se puede cocinar, como en varios hostels, heladeras. Y lo que importa, toda la monada viendo Chelsea Atlético Madrid, la otra semi de la Champions. Ayer pasó el otro madridista, Real, ahora en Stamford Bridge. Chelsea le gana 1-0 a Atlético en 42 minutos del primer tiempo. Acá está la monada viendo el fútbol, como corresponde. ¿Cómo va el partido? 1-0 gana el Chelsea, un gol, la verdad, no había generado grandes situaciones, te diría que prácticamente ninguna. Pero bueno, más pericia el delantero que se llegó al centro atrás, el clásico centro atrás. Centro atrás, medio gol. Bueno, en 43-42 lo empató el Atlético. Mucha gente visitante en Londres. Le pegó medio mordido el delantero, pero la pelota entró. El Cholo festeja, como de costumbre. Festejo muy efusivo del Cholo. 79 minutos, faltan 11 para el final más el descuento. Atlético sigue 3-1 de visitante sobre Chelsea, mientras la banda se está preparando una picada gloriosa. Vemos pancitos de varios gustos, aceitunita, quesito, tomatito, pepinillos, un tintillo, alguna cervecita. No falta nada, lo único. Nuestro tercer día en Viena y el último, en realidad, la despedida, porque estamos dejando la ciudad de Viena y nos estamos encaminando hacia nuestro próximo destino, nuestro próximo objetivo, nuestro próximo punto, que es Bratislava. La capital de Eslovaquia nos estará recibiendo, un viaje corto por suerte, y allí estaremos, como siempre, buscando nuevos ojos y nuevas cosas para compartir.